Listo, ahora ya tenemos nuestro sitio publicado en el servicio de S3. Ya encontramos aquí algunas cuestiones que podemos mejorar y principalmente es la situación, uno, de que es un sitio no seguro y dos, que vamos a ver ya en el tercer servicio, que es la parte de un dominio personalizado y para tener una vista más impresionante para nuestros clientes. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente servicio, que es CloudFront. ¡Qué emoción! Regresemos aquí como les estoy mostrando. Vemos aquí la interfaz, justo tenemos nuestro Amazon S3, aquí los buckets, pero ahora vamos a buscar aquí en la barra buscadora, como está en la parte de arriba, CloudFront, tal cual. Listo, aquí ya aparece CloudFront. Le damos clic, vamos a ingresar ya a nuestro servicio. Aquí igual te ofrece ya una capa gratuita, me parece que es un poco más elevada de la que se utiliza en S3, pero bueno, aquí en este caso, como yo ya tengo trabajado con CloudFront, justo creo que va a aparecer así, ¿no? Bueno, como ya estoy trabajando con él, les va a aparecer de una forma distinta, pero le van a dar a ustedes en Create Distribution. Si no les aparece de esa forma, bueno, también les puede aparecer como en el mío, pero claramente como esta parte vacía. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear esta parte de la distribución. Y bueno, una vez que lo abrimos nos va a aparecer aquí Origin Domain. Aquí lo importante es que este servicio de CloudFront se conecta completamente con S3. Así que bueno, aquí lo que vamos a hacer es elegir nuestro Amazon S3 que vamos a utilizar. En este caso es test AWS-headercard.s3, ¿no? Listo. Muy bien, aquí algo importante, ya vimos que aquí tenemos esta parte, en Origin Path podemos dejarlo pasar, podemos dejarlo tal cual y no agregar nada. Aquí en Name igual, si quieres modificarlo adelante, pero si no tienes ninguna particularidad, pues no creo necesario hacerlo, y más que nada porque después vamos a trabajar con nuestro dominio personalizado. Le daremos ahora en, aquí importante, le vamos a dar en la opción de Legacy Access Identities. Y nos va a crear una OAI. ¿Qué es una OAI? Vamos a buscarlo porque lo acabo de olvidar. Es un Origin Access Identity. Veamos, regresemos. Le vamos a dar aquí en Select an Origin Access Identity y nos vamos a ir nuevamente a la que corresponde al que estamos trabajando ahorita. Pero bueno, como no aparece en este momento, vamos a crear una nueva. Le vamos a crear una nueva y aquí aparece tal cual. Create. Y listo, ya se actualizó. Y ahora lo que vamos a hacer es Bucket Policy. Le vamos a dar que sí, hay que actualizarlo directamente en nuestra política del bucket. El bucket, recordémoslo, el bucket corresponde al servicio de S3 de Amazon Web Services. Listo. Bueno, aquí continuamos, esto lo vamos a dejar todo por ahí terminado, tal cual, no vamos a moverle nada. Igual aquí Default Cache Behavior, vamos a dejarlo igual. Aquí en este caso igual, este es importante, Viewer Protocol Policy. Vamos a dejarlo en esta primera opción, que es muy importante, ya que va a permitir leer desde HTTP y también desde HTTPS para poder tener, bueno, control de esta cuestión, ¿no? Aquí por el motivo de que este es un sitio web estático, le vamos a dejar en get y head. Son los métodos HTTP que únicamente vamos a utilizar, no vamos a utilizar más. Así que aquí tal cual lo vamos a dejar de esta forma. Seguimos igual. Todas las configuraciones van a ser las predeterminadas. Aquí en esta parte es lo que les comentaba, aquí abajito, en Alternate Domain Name. Que bueno, aquí es opcional. Pero aquí lo que yo les comenté es lo que vamos a trabajar en el siguiente certificado, sobre cómo agregar nuestro dominio personal y que sea certificado por Amazon y que por lo tanto nosotros podamos utilizarlo dentro de los servicios de nube que ofrece. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí igual importante, aquí dice Default Root Object, que es opcional, pero aquí también es súper importante, ya que aquí vamos a poner cuál es la ruta que va a seguir por default cuando nosotros abramos nuestro link de CloudFront, que fue el mismo caso que hicimos con S3.
En este caso, ahora yo no me voy a equivocar. Es story-html5. Y ahora le damos en crear distribución, create distribution. Listo. Veamos qué pasa con esto. Aquí igual va a pasar algo que ahorita no les quiero dar. Bueno, para empezar, tenemos que esperar un poquito a que se haga el deploy. Como podemos observar, aquí parece que la última modificación está en deploying, o sea que está lanzándose, está publicándose el programa. Así que hay que esperar un momento y cuando ya esté listo, adelante podemos abrir esta liga, que ahorita lo vamos a ver mientras lo voy a dejar en pausa. Listo, pasaron 4 minutos máximo y ya se pudo publicar nuestro sitio web que estábamos desarrollando. Aquí, como podemos observar, ya no aparece la parte de deploying, sino que en última modificación, last modify, fue justamente en este momento, ¿no? Así que podemos continuar. Aquí si regresamos a distribuciones, encontramos justamente esta parte, que todos los status son habilitados, enabled. Y bueno, aquí la última modificación, o sea, indicando que sí está ya listo para utilizarse. En este caso vamos a tener aquí nuestro dominio, nombre de dominio. Vamos a abrirlo. Uy, aquí tengo abierto mi Instagram. Y observamos esto. Y cuando ustedes ya hagan el deploy en CloudFront, en este caso, por ejemplo, estos son otros proyectos que no tienen que ver con el que estábamos desarrollando en anteriores videos. Es que, por ejemplo, aquí ya tenemos el deploy, seleccionamos la URL y cuando nosotros intentemos abrirla, tal vez pueda aparecerles esta opción. En el anterior ejemplo que les puse no aparecía, ya que automáticamente se pudo vincular con las políticas del bucket. Aquí en este caso habría que modificar entonces las políticas del bucket. Habría que regresar al bucket de S3, específicamente del proyecto que queremos modificar. Nos vamos a permisos. Aquí ya tenemos bloqueado todo el acceso público. Bueno, lo tenemos activado el bloqueo del acceso público. Nos vamos a la política de bucket, le damos en editar. Y vamos a eliminar estas primeras que de hecho a mí me parecen ya marcadas, tal vez a ustedes también. Que es la que dice en el SID, tiene que decir public read get object. Estas líneas de código tenemos que borrarlas, ya que ya no tenemos la necesidad de que sea público, sino que aquí ya se está dando el acceso automáticamente por el ARN que te ofrece CloudFront. Listo, una vez que ya le hayamos quitado, le vamos a dar en guardar cambios. Nos regresamos aquí en CloudFront para poder verificar que ya podamos verlo. Era el de test. Acá está. Y listo, en efecto ya podemos verlo. Listo, pudimos abrirlo. Y podemos ubicar inclusive que en esta parte ya no nos aparece como un sitio no seguro, sino que ya aparece como un sitio seguro. Y vamos a darle aquí, justamente, la conexión es segura. Le damos nuevamente clic y aquí hay el certificado es válido. Le damos nuevamente clic y aquí ya encontramos que precisamente es un certificado proporcionado por Amazon. Muy bien, ahora algo importante es que aquí nuestro sitio sigue publicado de manera pública dentro de S3, publicado de manera pública. Bueno, y vamos a regresar ahora a nuestro servicio de S3 y también para no causar problemas con este bucket que estamos desarrollando, que tiene todo el acceso público y cualquiera puede entrar y no tiene nada de seguridad. Lo que vamos a hacer es modificar esta cuestión de la política de privacidad. Y lo que vamos a hacer es quitar los permisos de que sea un acceso público. Veamos. Vamos a darle en editar, le vamos a dar a bloquear todo el acceso público. Bueno, vamos a regresar para que me fue muy rápido. Estábamos nosotros en CloudFront. Aquí estábamos ya muy felices de que se publicó el CloudFront. Ahora vamos a regresar a S3. ¿Cómo regresamos? Vamos a darle aquí en AWS. Tal vez hay una manera más rápida, pero yo solo conozco esa. Y ya me regreso aquí a mi página de inicio de la consola y le damos aquí en S3. Ahora buscamos nuestro bucket, que en este caso es el que dice público, que los demás que tengo no son públicos. Y le vamos a dar en permisos. Le daremos aquí en
bloquear acceso público, le damos en editar y bloqueamos todo el acceso público. Eso es importante para no generar ningún problema. Aquí nada más le damos aquí en confirmar, confirmamos y listo. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Listo, continuamos. Perfecto. Ya tenemos nuestro bucket, ya tenemos nuestra distribución, bueno, nuestro bucket de S3, ya tenemos nuestra distribución que creamos para el servicio de CloudFront. Bien, hasta aquí podríamos quedarnos. Hasta aquí, si tú todavía no tienes un dominio personal, tal vez la siguiente parte no te pueda servir tanto, ya que vamos a tratar y lo que vamos a hacer, mejor dicho, es meter nuestro certificado de nuestro sitio web, nuestro dominio personal, dentro de nuestro dominio que abre CloudFront. En este caso podemos encontrar aquí, miren, justamente estoy en CloudFront. Aquí están los otros sitios web que ya he desarrollado y que ya he lanzado. Y aquí aparece justamente Alternate Domain. El que hicimos ahorita no tiene nada. Y los demás sí tienen ya nuestro dominio alterno, el cual si le damos clic o si abrimos estos, lo que va a hacer es precisamente abrir nuestro proyecto, justamente aquí, D1 Gerardo Hernández Carrera. Y bien, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que si todavía no tienes un dominio personal, bueno, si quieres puedes quedarte a ver todo el video, yo lo agradecería muchísimo, pero si no, tal vez no pueda servirte tanto.